7 de la mañana con 4 minutos, acompáñennos con un café en esta mañana. Nuestro invitado Santiago Cuesta, consejero presidencial, buen día, gracias por estar aquí. Hemos escuchado el mensaje del presidente de la República a los trabajadores en este día, en el que, como alguien decía, no es un día de celebración, es un día de conmemoración. Recordemos que esta fecha viene de un hecho trágico, la matanza de los trabajadores en la plaza de Haymarket en Chicago. Hace más de 100 años, una matanza que marcó el drama, la tragedia de los trabajadores en el momento en que estos buscaban no otra cosa que la jornada laboral de 8 horas. Esto es lo que recordamos en este día. Y hay inquietudes en esta jornada. El diario El Telégrafo, como leíamos hace un instante, titula "Trabajadores piden garantías frente a reformas laborales", y algunos de los dirigentes se han plantado frente, digamos, han exhibido una posición de resistencia frente a las posibles reformas laborales en materia de flexibilización. Queremos iniciar el diálogo de esta mañana con Santiago Cuesta hablando precisamente de esto. Pero antes, explíquenos, consejero, ¿por qué se tomó una decisión dubitativa? Primero se dijo que el 1 de mayo sería feriado en media jornada y luego se tomó la decisión de respetar el feriado que tradicional e históricamente se había respetado durante todo el día. Buen día. Buen día, gracias Eduardo por la invitación. A ver, sí, efectivamente en un inicio se dio media jornada y tuvimos llamadas de muchos sindicalistas, de trabajadores que pedían que se respete el 1 de mayo como un día festivo, un día conmemorativo para los trabajadores. Es el Día del Trabajo. Y el gobierno sensible rectificó. Y nosotros consideramos que rectificar es una de las virtudes que tiene el presidente Moreno. Cada vez que él considera que se ha cometido una injusticia, un error o un desatino, lo rectifica. Pero se ganaron algunas críticas también, sobre todo de sectores productivos y de alguna parte de la ciudadanía, que coincide con el punto de vista de que finalmente terminaron truncando una semana laboral, porque no solo se concedió feriado para el 1 de mayo, sino también para el viernes, el día viernes. Sí, la razón de eso es que el 1 de mayo, que es un día festivo, de acuerdo con lo que Correa estableció como puentes vacacionales para fomentar turismo, nos obligaba legalmente a dar el día viernes, trasladar el 1 de mayo al día viernes, para que la ciudadanía entienda, esta no es una fecha que se la debe trasladar, es una fecha de celebración de los trabajadores, el Día del Trabajo. Tú mencionaste la matanza en Chicago hace más de 100 años. Es como trasladar el 24 de diciembre. Claro. Porque cayó miércoles, lo vamos a pasar sí, a hay día que celebrarlo viernes. exactamente en la fecha. Hay que celebrarlo el día, o el 1 de enero, el fin de año. Creo que es una rectificación que le hace bien. Efectivamente, hay muchos empresarios que nos han criticado porque esto tiene un costo extra para ellos en un día que debió haber sido laborable, pero también hemos recibido críticas de los trabajadores cuando pasamos la ley de fomento o cada vez que tomamos medidas a favor de los trabajadores se quejan los empresarios y medidas a favor de los empresarios se quejan los trabajadores, son sectores antagónicos y creo que en definitiva es correcto, es una celebración, hay que mantenerla. Hay que cambiar la ley y declarar el día 1 de mayo como un día festivo de recordación de una gesta de los trabajadores donde se logró la jornada de 8 horas y eliminar el 1 de mayo de que pueda ser trasladado para que esto no vuelva a ocurrir. Usted dice los trabajadores y los empresarios son sectores antagónicos. ¿Realmente no existe posibilidad de acuerdo dentro de esta visión extrema? ¿No existe posibilidad de acuerdo? Le pregunto, respecto de reformas laborales, es la gran expectativa de la jornada y seguirá siendo la gran expectativa hasta que se concrete un proyecto en firme y claro sobre reformas laborales. ¿Cuál, desde el punto de vista del gobierno, o cuáles deberían ser
las líneas principales de una reforma laboral? Bueno, eso es lo que hemos venido conversando. Casualmente, ayer yo estaba reunido con el doctor Paul Granda, presidente del directorio del IES, con un grupo de sindicalistas. Y conversábamos con ellos. Y ese es parte del gran diálogo nacional que ha ofertado el presidente de la República. Sentarnos todos a discutir. Ayer tuvimos una bonita reunión con los sindicalistas, nos invitaron a almorzar y tuvimos 2 horas y media de conversación con ellos. Y una de las cosas que creo que podemos llegar a un acuerdo, le doy como una primicia, es cualquier reforma laboral que vaya de aquí para adelante, muy similar a lo que ocurrió en Colombia, donde hay un código del trabajo para atrás y un código del trabajo para adelante. Es decir, los nuevos trabajadores que se incorporen van a estar sujetos a un nuevo código laboral. Es una oferta, no estoy diciendo que este es un acuerdo. Es una oferta por parte de los trabajadores. Conversamos sobre cómo los trabajadores pueden coadyuvar a mejorar el rendimiento de las empresas estatales. Y la verdad fue una reunión bastante agradable donde ellos hicieron una analogía con el Código Integral Penal. El COIP, el nuevo Código Integral Penal, reemplazó al antiguo Código Integral Penal, pero no con efecto retroactivo. Es decir, los delitos cometidos antes de la vigencia del Código Integral Penal, el nuevo COIP, serían juzgados con la ley penal anterior. ¿Cuáles son las innovaciones en ese pensamiento normativo para las actividades laborales que podrían ser parte de esta reforma hacia el futuro? Por ejemplo, la contratación por horas que piden los empresarios podría estar normada y reglada en nuestro nuevo Código del Trabajo. La flexibilización laboral para tomar cierto tiempo, por ejemplo, épocas estacionarias, vacaciones. En vacaciones de la sierra, en julio, se requiere un montón de gente que vaya a trabajar a Esmeraldas, por ejemplo, porque viene la temporada de la sierra, o en enero, cuando arranca la temporada de la costa. Tú requieres mano de obra laboral para que vaya a trabajar, pero la temporada playera dura actividades estacionales que demandan la incorporación de recursos humanos. Por ejemplo, mañana zafra para los ingenios se produce una vez al año X cantidad de días. No es justificable que tú tengas personal en un hotel donde requieres mayor número de saloneros, por ejemplo, en una época de temporada alta, tú los tengas que contratar por un año entero, cuando realmente tu trabajo está compelido a 3 meses que dura la estación alta. Ese tipo de cosas son las que el gobierno está poniendo sobre el tapete para que pueda ser discutido, tanto por empresarios como por trabajadores. ¿Cómo hacer para que estas nuevas ideas no terminen siendo viejas ideas y volvamos a una realidad de precarización del trabajo? No creo que la precarización, porque siempre se ha hablado de que, aunque sea fórmulas temporales de trabajo, tienen la obligatoriedad de pagar el IES, tienen la obligatoriedad de pagar impuesto a la renta, tienen la obligatoriedad de todos los pagos para que sea trabajo formal. Lo que pasa es que tampoco le puedes exigir a un empresario que contrate gente que la va a tener 6 meses ocupada. Si mañana tengo un contrato, porque me gané un contrato para hacer una obra, una construcción de una casa y soy ingeniero, pues me toma 8 meses. Después de 8 meses no tengo trabajo para eso. Lo de fondo entonces es en el tema en la discusión sobre la flexibilización laboral tiene que ver con el tema de la estabilidad. Lo que pasa es que si tú quieres un trabajo a largo plazo, cuando tú tienes un contrato a corto plazo, ahí es donde chocan las opiniones. Y esa es la parte donde tenemos que sentar tanto a trabajadores como empresarios para buscar un arreglo, buscar una componenda que permita que todos queden satisfechos. No van a quedar 100% satisfechos, pero necesitamos generar trabajo, necesitamos crear más oportunidades de trabajo para los ecuatorianos y eso se está logrando. El presidente Moreno ofreció un sinnúmero de trabajo. Tuvimos un problema, una piedra en el camino, un tropiezo, que son la migración venezolana, por ejemplo. Hoy la migración venezolana, de acuerdo a nuestros informes, están ocupando alrededor de 300.000 plazas de trabajo en el Ecuador. Es correcto, le dimos asilos a los venezolanos. Es correcto darle la mano a los hermanos venezolanos. Para los que son jóvenes, tú y yo ya tenemos edad, en los años 60 del siglo pasado,
500.000 ecuatorianos fueron a Venezuela y fueron acogidos. Nosotros no estamos siendo lo mismo. Sino gratos, equivalentes. Estamos siendo sensibles a un dolor, a una tragedia que ayer parece que ya encontraba visos de solución, pero que todavía continúan las luchas y ojalá no se produzca derramamiento de sangre en Venezuela y que Venezuela vuelva a los cauces de la democracia y la tiranía que hoy la gobierna desaparezca. Pero usted se refería a los 300.000 venezolanos. ¿De qué manera se vincula esto con el debate y la discusión? ¿Es algo tratado con los dirigentes sindicales? No, lo que estamos con los dirigentes sindicales, lo que se habló es que los venezolanos, los hermanos venezolanos tienen derecho a trabajar, pero no tienen derecho a trabajar y los empresarios a abusar de ellos, no pagándoles su seguridad social, no pagándoles el salario mínimo o no pagando el salario que corresponda a la experticia de cada uno de estos ciudadanos. El ministro del Trabajo ha sancionado a un montón de empresas, no tengo los números en la mano, donde han contratado personal venezolano, donde ya raya en la explotación laboral, personas que deberían ser consideradas nuestros hermanos y deben de tener las mismas garantías y los mismos derechos que tienen todos los ecuatorianos. Para ir cerrando este capítulo, le pregunto, ¿cómo es posible que convivan dos concepciones normativas sobre el tema laboral y que se impida que algunos empresarios quieran migrar a las nuevas normas despidiendo a su personal para acogerse a la flexibilización laboral? Porque si mañana decides eso como empresario, vas a tener la penalidad de la liquidación. Es decir, no nos olvidemos algo que lo decía ayer yo a los sindicatos de trabajadores con los que conversábamos. Le decía, uno de los derechos de los trabajadores es recibir su remuneración y su liquidación cuando se van, pero uno de los derechos del empresario también es liquidar a un trabajador cuando considere que ya no lo necesita, siempre y cuando cumpla con todos los pagos de haberes y derechos que tienen los trabajadores. Es decir, si mañana el Estado ecuatoriano quiere despedir X cantidad de funcionarios, tiene derecho a hacerlo. Tiene que girar el cheque, tiene evidentemente que pagar. Es un derecho que conlleva obligación. Exactamente. Entonces, no hay contraposición, no hay puntos divergentes. Si usted mañana quiere liquidar a un trabajador, bueno, pues tienes que pagarle el valor que corresponde a su liquidación. También está contemplado en el Código del Trabajo que ya fue aprobado por todos los ecuatorianos en referéndum. Entonces, no hay diferencias en eso. Lo que tratamos de buscar es un código laboral nuevo, que no es que va a reemplazar al otro. Esto es una oferta de los trabajadores. Este código, para concluir ese tema, ¿será resultado del consenso? ¿Será definitivamente producto de una articulación, de un debate compartido, de un diálogo con los dirigentes sindicales también? Por supuesto, ha sido oferta de los dirigentes sindicales. Ahora tenemos que llevársela a los empleadores. Esta nueva idea que nació ayer, pero el presidente Moreno no es dueño, eso ya pasó, no es dueño del legislativo. Por lo tanto, todos los acuerdos a los que nosotros lleguemos terminarán siendo trasladados a la Asamblea para que ésta tome la decisión, apruebe o desapruebe los acuerdos a los que hayamos llegado nosotros. Eso nos lleva a otra parte de este diálogo y tiene que ver con la Asamblea Nacional. Dentro de poco la Asamblea deberá decidir quiénes serán sus nuevas autoridades. Se dice que usted es uno de los actores que interviene en un poco en la ingeniería política de los acuerdos necesarios. ¿Cuál es la posición del gobierno? ¿Qué busca el gobierno? ¿Quiere que el próximo presidente o presidenta pertenezcan a Alianza País? Bueno, la aspiración del gobierno es que sí, pertenezca a Alianza País. Somos el bloque mayoritario, tenemos 39 asambleístas. ¿Todavía tienen 39 asambleístas? Sí, señor, tenemos 39 asambleístas. ¿La noticia es de cuándo? ¿Es noticia de ayer? Noticia de todos los días, no ha cambiado la composición. Porque se dice que algunos de los asambleístas de AP se iban a un nuevo bloque liderado por José Serrano. No, yo creo que José Serrano va a votar en conjunto con el bloque de Alianza País. Hay, como usted comprenderá, esto es una decisión que se produjo dentro de las filas del correísmo, aquellos que decidieron apoyar al presidente Moreno, aquellos que decidieron quedarse con el bloque de Alianza de Revolución Ciudadana, que es el bloque de Correa.
Yo creo que tenemos el bloque mayoritario, creo que merecemos la presidencia de la Asamblea. Eso es un trabajo que lo hace la ministra del Interior y de la Política, María Paula Romo. Yo no soy parte de la ingeniería política, yo me dedico a otras cosas. Estaré presto a ayudar al gobierno y al presidente. ¿Cuál sería el candidato del gobierno? No lo conozco. Hay varios. De los que he oído en conversaciones está Mendoza, Daniel Mendoza, está César Litardo, Michel Dumet, está, ¿cómo se llama?, la misma presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, María José Carrión. Hay 137 candidatos. Hay asambleístas que pertenecen al llamado BIN, al Bloque de Integración Nacional, o este nuevo bloque llamado BADI, Acción Democrática Independiente, que afirman que la Asamblea debería ser dirigida en representación de una posición alternativa, ni correístas ni morenistas, sino todo lo contrario. Es decir, una nueva postura. ¿El gobierno estaría dispuesto a considerar esa posibilidad en función de los acuerdos necesarios? El gobierno no tiene ni que considerar ni no considerar. Es como que me digas mañana la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Nacional de Justicia, están debatiéndose entre 2 o 3 candidatos. ¿Cuál crees tú que debe ser el candidato? Te digo, es un problema de ellos. Pero el presidente de la República es el presidente de Alianza País. Es inevitable que haya una articulación. Por supuesto, hay una articulación, tenemos nuestros candidatos, nos interesan, pero yo oí a un político hace pocos días decir: las decisiones de quién gana la Asamblea se deciden el día de la votación. Yo creo que debemos de dejar que sean los 134 asambleístas los que decidan quién es su presidente. Lo único que el Estado aspira es que sea gente proba, gente honesta, gente que quiera trabajar en beneficio del país, y básicamente eso. Es decir, el gobierno ha demostrado la independencia de los poderes del Estado, y lo que queremos es que continúe así, la independencia de los poderes del Estado, que no haya una llamada telefónica y cual borregos todos votaban, como decía el presidente Correa. Aquí no existe eso. Fue por una llamada telefónica que la presidenta del Congreso casi pierde esa condición. Sí. Y con la ministra, precisamente, María Paula Romo. Una conversación, primero, donde estamos sancionando a la persona que habló, siendo violada su privacidad, y no estamos sancionando a quien cometió el delito de grabarla. Es decir, estamos viviendo el país bizarro, que digo yo. Sancionamos, escrachamos, agredimos a la persona que fue violada en su derecho a la privacidad, y no escrachamos, sancionamos y sancionamos a las personas que hicieron ese ilícito. Gracias, Santiago Cuesta, consejero presidencial, esta mañana, por aceptar la invitación aquí en Primera Impresión. Estaremos pendientes, evidentemente, de estos procesos. Algunos temas se nos quedan en el tintero, pero habrá oportunidad nuevamente. Encantado, Gracias Eduardo, por estar aquí.